Dios bendiga a todas las personas que nos escuchan a través de estas ondas de la internet. Queremos bendecirlos a todas las personas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos comentarle, ¿verdad?, acerca de este tema que nos trae nuestra atención. ¿Por qué no creo en los apóstoles de hoy? Creo que es una interrogante, ¿verdad?, que muchas personas en este último tiempo están tratando de contestarse. Y aquí, pues, para poder discutir este tema, pues estamos reunidos, este servidor de Only One Safety and Security Ministry, juntamente con el pastor Luis M. Vázquez Sánchez, para poder discutir este tema. Bendecido, pastor, saludos. Amén. Saludos a todos los que están escuchando. Es una inquietud donde creemos que están muchos siervos de Dios en el mundo entero, siervos de Dios sinceros y serios en cuestión al Evangelio y a la predica del Evangelio, donde en este último tiempo pues se han levantado en el mundo entero personas con otra clase de agenda diferente a lo que Cristo predicó y los apóstoles. Fíjate, es interesante porque cuando hablamos, ¿verdad?, de este último tiempo, tenemos que ver lo que el apóstol Pablo, juntamente con el apóstol Pedro, les aconsejó a la iglesia relacionado al tiempo del engaño. Fíjense, nosotros en el libro de Efesios se habla acerca de los ministerios y nosotros, ¿verdad?, creemos en el ministerio del apostolado, pero además de creer, también entendemos de que hay unas características o que hay unos requisitos para usted poder llamarse o autonombrarse como un apóstol. Yo quisiera que usted abundara sobre esas características, si podría, amado pastor. Bueno, hasta el conocimiento que Dios me permite tener, no de experiencia, sino de otros hombres de Dios y de lo que la Escritura enseña acerca de que para ser un apóstol primeramente tendría que haber caminado con Jesús en vida, a haberlo visto después de resucitar, haber caminado con él. Y esa es una de las características o de los requisitos que demanda la palabra del Señor. O sea que si eso es así, ya de entrada, los pseudoapóstoles nombrados en este tiempo, pues ya de entrada ya tienen un primer cero, una primera eliminación. Esas palabras que usted dice me recuerda a mí lo que el apóstol Pablo dijo, llamándose él mismo como un abortivo dentro del llamado apostólico. Como quien dice, yo entré como un abortivo porque no caminé con Jesús, mas sin embargo tuve un encuentro con él cuando iba de camino entonces a Damasco, creo que era. Correcto. Iba camino a Damasco a poder hacer unos arrestos que iba a hacer o a intervenir con la iglesia. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a leer, si el pastor podría leernos, el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Glorioso es tu te pedimos, nombre, Señor, que tú nos hables a través de la misma. Yes, Lord. Sabemos que en este tiempo difícil, tiempo de Glorioso engaño, es tu nombre. tiempo de apostasía, necesitamos que tu Espíritu Santo traiga revelación. Revelación sobre la iglesia, revelación sobre tus hombres, revelación por los que te aman, revelación para poder estar, aleluya, percibido para cuando el engaño Yes, se haga Lord. manifiesto. Yes, Así Lord. que en esta hora te pedimos que sea tu presencia, tu Espíritu Santo que nos guíe para poder trazar esta palabra de forma correcta y que la misma pueda hacer efecto a toda persona que la escuche. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén, 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 amén. Apacentar la grey. Fíjense qué interesante que Pedro comienza hablando en este capítulo acerca de las cosas o las obligaciones que un pastor tendría que hacer.
Fíjense qué interesante que comienza diciendo apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. O sea, básicamente lo que te estaban mandando un mensaje a estos apóstoles de hoy en día, dicho por el mismo apóstol Pedro, de que esa grey a la cual ellos apacientan no le pertenece a ellos. Es una grey que ya tiene dueño. Son personas, aleluya, que se han convertido, han creído esta verdad y se han convertido en el Evangelio de Jesucristo y le pertenecen a Dios. Ahora, ¿cuál es el contraste de esto que vemos hoy en día? ¿Qué es lo que podemos observar hoy en día cuando estos pseudoapóstoles comienzan entonces a elaborar un mensaje y a tratar de darle una información a la grey? Podemos ver el alto grado de manipulación sobre la grey. Podemos ver cómo estas personas comienzan a hablar y a traer temas sacados, aleluya, de su contexto para poder entonces mostrarse como personas de poder, como personas de dominio, como personas que tienen gobierno. Fíjense que una de las cosas más interesantes que podemos observar cuando estos predicadores hablan es cómo manejan el verbo, haciéndose entender de que en ellos hay cierta autoridad o poder sobre los demás. Fíjense, esto va más allá de lo que podemos pensar, porque cuando observamos a Jesucristo y vemos las enseñanzas de Jesucristo, vemos en la manera y en la forma como se dirigía a las personas. Inclusive a sus mismos discípulos, en cierto momento, ya no los llamó ni discípulos, los llamó amigos. O sea, que había una cierta empatía con ellos y no una imposición de autoridad. Estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Podría abundar algo sobre eso? Y hablando de ese mismo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, se hizo siervo. Y no solamente se hizo siervo, sino que se humilló hasta lo sumo, de tal manera que lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Y siendo maestro, se humilló y se rebajó hasta lo sumo. Y les dio ejemplo a ellos para que ellos tomaran el mismo ejemplo de él. En otras palabras, siendo Dios, siendo maestro, siendo el escogido de Dios, no mostró un apoderamiento sobre ellos, porque aún en cierta ocasión le dijo al apóstol Pedro que si quería marcharse se podía ir, pero Pedro le dijo que solamente en él había palabra de vida eterna. Cristo no buscaba manipular ni controlar a las personas, sino que las personas venían de sí mismas voluntariamente hacia él y él los recibía. De tal manera también que dice que él se compadecía de las muchedumbres. Así que no había ninguna clase en Cristo de manipulación ni de control. Y si vamos a ver, Cristo es el apóstol por excelencia. Así que si apóstol significa para muchos el controlar, el conquistar, el manipular y el utilizar a las personas para poder hacerse de lo económico de ellos, pues usted está en un grave error, porque al contrario, Cristo le dio a las multitudes. Cristo partió el pan y le dio a 5,000 personas o a más de 5,000 para que comieran. Si eres un apóstol, tú tienes que dar de comer. Si eres un apóstol, tú tienes que dar de ti. Si eres un apóstol, tú no puedes vivir, amén, de un pueblo y hacerte millonario. Si eres un apóstol, según tú dices, los apóstoles que estuvieron, verdaderos apóstoles, dieron su vida por el ministerio, no por el dinero. Gloria a Dios. No, hoy en día, cuando uno observa, ¿verdad?, el comportamiento de esos individuos, ¿verdad?, que se llaman apóstoles, versus el comportamiento y las acciones de los apóstoles y de la manera que ellos vivieron y de la manera que terminaron su carrera, la verdad que deja mucho que desear. Dista mucho de lo que las personas hoy en día hablan del apostolado versus lo que en realidad ellos sucedieron. Fíjense, en este tiempo, todo el tiempo se está hablando de una plataforma de éxito o de una plataforma de conquista y de expansión. Sabemos que los apóstoles en el tiempo primitivo eran hombres que iban a la conquista, pero esa conquista representaba la paga de un precio. La paga hasta muchas veces de sus vidas. De hecho, en todos los casos,
casi todos ellos perdieron su vida por causa del evangelio. Entonces, hoy en día la conquista es diferente. Hoy en día cuando los apóstoles hablan de conquista, lo que están es mandando un mensaje de que usted va a tener una plataforma de éxito en donde usted va a alcanzar todos sus sueños, todas sus metas, y luego después, entonces el sueño de Dios o el propósito de Dios se va a cumplir. Porque hay una mala interpretación de propósito. En este tiempo, cuando la gente habla de propósito, lo que están pensando es que el evangelio es una plataforma donde yo puedo alcanzar mi lucro o mi éxito personal, desvinculando la realidad del evangelio, el cual es la pasión por las vidas. Entonces, hoy en día, las personas ven los ministerios, ya sea el apostolado, el pastorado, el evangelismo, el profeta, las misiones, todo lo ven como un símbolo de dinero. ¿Cuánto puedo recibir yo por el llamado de Dios? Si yo me convierto, hoy en día las personas entran rápidamente como a ese ministerio de microondas que hablan por ahí, donde las personas rápidamente, sin aún todavía haber dado fruto y sin haber todavía haber muerto a la carne o a sus deseos, ya están hablando de ministerio. ¿Qué es lo que están haciendo? Están dando una falsa expectativa a las personas para mantenerlos en sus congregaciones. Una falsa expectativa. Entonces, esa falsa expectativa va acompañado a un sentimiento de obligación. Porque yo te digo a ti, como apóstol, tú tienes que perseverar en mi congregación, porque el propósito tuyo está dentro de esta congregación. O sea, no hay manera de que tú te muevas, porque si no eres fiel a esta congregación, Dios no va a ser fiel en ti. Entonces, hay ciertas verdades en eso, pero no toda la verdad. ¿Ves? Entonces, se manipulan las cosas para mantener a la persona amarrada a una falsa doctrina donde no pueden crecer, donde no pueden dar fruto y donde están esperando la plataforma de éxito que nunca llegan. Eso es lo que tenemos hoy en día. Dígame, pastor. Y en eso de propósito, pues es una palabra donde si usted busca bien, Dios tiene propósito para toda la humanidad, para todo ser humano y para cada creyente que está en Cristo. Aún para aquel que no se ha convertido, Dios tiene propósito. Lo que está pasando es que utilizan esta palabra de propósito en una forma de manipulación para lucro personal. Y si no es para lucro personal, es para un reconocimiento propio, porque buscan su propia fama y su propio reconocimiento para que las personas los reconozcan en que Dios tiene un propósito, tiene una palabra para ti, porque ahora eso está de fama. Ahora todo el mundo tiene una palabra para alguien. Déjeme decirle, la palabra profética que siempre están hablando. Y la palabra profética más segura es la palabra de Dios, es la Biblia. No es la profecía y no es que no creamos en las profecías, pero es que ahora todo el mundo tiene una palabra profética, todo el mundo tiene una palabra para alguien. ¿Y qué sucede? Le dan sueños a las personas y los dejan soñando en esa área. No crecen las personas y están como el microondas que quieren salir inmediatamente a ciertos ministerios. ¿Y qué sucede? Lo que le hacen es un daño. Es como cuando usted coge a un niño de escuela elemental y lo pone en escuela superior. Usted le está haciendo un daño. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas lo que buscan es, número uno, su propio lucro. Número dos, su propio reconocimiento y su propia arrogancia. No se humillan a Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que están buscando es que las personas los persigan, los sigan a ellos. Y esto lleva a un peligro donde ellos mismos se pueden, sin darse cuenta, o a lo mejor sí lo hacen, de darse un título, no solamente de apóstol, sino de que toman el lugar que no le corresponde y hasta ellos mismos se hacen dioses. Wow. Interesante lo que estamos hablando aquí en esta hora. Fíjese, siguiendo con el versículo, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Oiga esto, mirá lo que dice el versículo, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Wow. Cuando Pedro está diciendo, no por fuerza, sino voluntariamente, Pedro estaba enfrascado en una de las luchas más difíciles que habían en Jerusalén. Pedro, como apóstol de los judíos, estaba enfrascado en una batalla con la ley, con personas, aleluya, que venían a Jesucristo, mas sin embargo querían traer los rudimentos de la ley, llevarlos a la gracia para poder entonces servirle a Jesús.
Y sin embargo, mira lo que Pedro está hablando. Dice que no es por fuerza, sino voluntariamente. No hay forma, aleluya, que tú puedas mantener personas conectadas a este evangelio, sirviéndole a Dios, tú imponiendo carga sobre ellos. No llevando, aleluya, a las personas a la fuerza, ya sea por algún método de persuasión. Y esto es lo que yo quiero entrar en esta hora. Cuando la Biblia dice, no por fuerza, lo que le está diciendo a estos apóstoles de hoy en día, que no hay persuasión, no hay palabra exitosa, no hay mecanismo de conquista que no sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay manera, aleluya, que las personas puedan alcanzar el propósito de Dios cuando el propósito del hombre va por encima por el de Dios. No existe manera, hermano, porque la sangre de Cristo, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, no se hizo para que el hombre alcanzara una plataforma de éxito. Para eso Dios te entregó la inteligencia. Para eso Dios te entregó el dominio propio. Para eso Dios te entregó herramientas en tu vida. Por eso eres diferente a los animales. Eres la creación mayor sobre la tierra. Porque el éxito propio lo buscas tú. Porque no hay forma de que Dios te lleve al éxito si tú no pagas el precio que tienes que pagar. Pero decir de que la sangre de Cristo y la muerte de Cristo es la puerta que te abre al éxito personal, eso es, yo lo llamaría hasta blasfemia, pastor. Es correcto. Lo llamaría hasta blasfemia. Yo diría que lo que habla en el libro de Hebreos, que estas personas manchan nuestros ágapes, que estas personas lo que están haciendo es, aleluya, pisoteando la sangre de Cristo, hablando este tipo de herejía. Lamentablemente, esa es una realidad. Porque Jesucristo y el rey, cuando hablamos de reino y cuando hablamos, aleluya, de propósito, lo que estamos diciendo es que hay una buena nueva. Que hay una persona que va rumbo al infierno, que necesita saber de que una persona pagó en la cruz el precio por sus pecados. Entonces, ¿cómo nosotros y cómo estos apóstoles tienen la cara, tienen la vergüenza de decir de que ese sacrificio es suficiente para abrirle puertas a usted en el mundo exitoso y no suficiente para hacer, aleluya, cumplir el propósito de Dios? Entonces, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Por qué? Porque es por gracia. Porque es un don no merecido. No, mira cómo dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, mira qué clase de golpe le da, aleluya, a estos apóstoles, que tan siquiera ni por ganancia deshonesta. O sea, que no hay forma en que usted se lucre de la grey, porque esa grey le pertenece a Dios. Una cosa es el diezmar y una cosa es el ofrendar. Y otra cosa es seguir imponiendo carga. Que si el encuentro, que si el reencuentro, que si el posencuentro, que si hay que pagarle esto, que si hay que pagarle esto otro. Hermano, y cuando venimos a ver, estamos desangrando el pueblo. Dígame, pastor. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y no teniendo señorío sobre los que están sobre vuestro cuidado, dando a entender que cuando tú eres llamado al ministerio es con el fin de tener compasión de las vidas, de las almas, de la grey, de buscar suplir las necesidades de ellos y no las necesidades propias. Como dijo el compañero, el mensaje de la cruz de Cristo es el mensaje de la salvación, el cual es el que se debe de tener en prioridad en cada ministerio. Sea que se llame apóstol, sea que se llame doctor, sea evangelista, sea pastor, el mensaje de la cruz es el mensaje de la salvación a las vidas, a las almas y aún incluyendo a la iglesia de este tiempo. ¿Por qué a la iglesia de este tiempo? Porque lamentablemente la iglesia ha tomado un giro y como dicen muchos, una evolución o ha evolucionado en tantos cambios que han habido y han tratado de opacar la iglesia del ayer, la iglesia primitiva, la iglesia de la sana doctrina, la iglesia, amén, que predica el evangelio completo, la iglesia que se purifica, que se santifica, que ama las almas, hombres y pastores de Dios que aman la grey y que no están por lo que le puedan dar, gente que cantan y adoran a Dios no por lo que puedan recibir, hombres y mujeres de Dios que predican no por lo que puedan ganar, amén, de una grey. Lamentablemente hoy se vende el ministerio, se vende el cántico, se vende la predicación, se vende y se le pone precio a todo. Sabemos que el obrero es digno de su salario, pero utilizan eso fuera de contexto.
Amén. ¿Y qué sucede? Que ahora todo se ha convertido como un comercio. Cristo en ningún momento vendió lo que Dios le dio. Al contrario, Él dio su sangre, dio su vida. Amén. Para que tú y yo recibamos de ello. Nosotros debemos hacer lo mismo. Este evangelio es gratuito. Esta salvación es gratuita. Y la palabra de Dios no está para venta. Es más, el don de Dios no está para la venta. Amén. Estamos muy de acuerdo con eso. Yo creo que el problema que estamos teniendo en este tiempo es que la pasión por hacer la voluntad de Dios, o sea, la promulgación de este evangelio, para que las personas acepten, se arrepientan de sus pecados y vengan a Jesucristo, se ha sacado de contexto, hermano. Lamentablemente en este tiempo, bueno, por eso es que le llaman el tiempo final, el tiempo difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este tiempo esa visión de evangelización, esa visión de reino ha sido intercambiada por tus deseos, por lo que tú quieres conquistar, por tus anhelos, ¿me entiendes? Entonces, fíjate, vamos a leer el número 3. El número 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mira cómo dice Pedro, le está dando este consejo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso es un mensaje directo a los apóstoles y a los pastores. Usted no puede tener señorío sobre los que están a vuestro cuidado. La Biblia dice que usted como pastor o como apóstol, como quiera llamarse, usted va a responder por cada una de esas ovejas. Pero usted jamás puede tomar señorío sobre ellas, porque esas ovejas le pertenecen al Padre. La Biblia dice más. La Biblia dice, las ovejas conocen mi voz y ellas vienen a mí. ¿Sabe por qué? Porque lo que producen esas ovejas, tanto el querer como el hacer y que busquen a Dios, no proviene del pastor. Proviene del Espíritu Santo y del mismo Dios que crea en ellos ese deseo de la búsqueda de Dios. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del pastor? ¿Cuál es la responsabilidad del apóstol? Claro, llevar a la grey, a las ovejas, ¿dónde? A pasto. De llevarlo a ver a través de su trayectoria, de su caminar, enseñarlo en la educación, en la búsqueda de Dios, en la consagración, en la vida en santidad. ¿Me entiendes? Son varios pasos que esas ovejas tienen que dar. ¿Ves? Entonces, la Biblia dice, ¿qué le dice la Biblia a las ovejas o a los miembros de las iglesias? Lo que le dice es, considerad a vuestros pastores como que ellos darán cuenta y imitad su fe. Sin embargo, es interesante eso, que hoy en día se le quiere imponer a las congregaciones y a las ovejas y a los miembros de las iglesias, se le quiere imponer un estilo, una forma, un estilo de adoración. Es como si se trayera fuego extraño al altar, ¿me entiendes? Porque están tratando de traer nuevas tendencias, nuevas teologías, desvinculándose de la verdad del evangelio. Bendito sea Dios. No queremos ser muy extensos porque queremos, ¿verdad?, dejar este tema abierto para discusión, que usted pueda dar su opinión relacionada